etcétera. Pero está claro que el mundo en estos momentos y en esta fase pasa por ahí, no por una globalización salvaje, sino por una globalización, como he dicho, racionalizada humanamente, por medio de esa racionalización que yo llamo liberalismo humanista, digamos, austero, reformista y de juego limpio, y también crítico y también creativo. Bien, ¿considera usted que la crisis económica actual pudiera ser el detonante de lo que algunos expertos la presagian y lo nombran como desglobalización? Sí, bueno, efectivamente hay un debate que viene desde hace años, de acuerdo con el debate teórico, intelectual, político, ellas del Club de Roma, con diferentes sectores, ahora se le llama descrecimiento, que de alguna manera no es que esté mal, pero hay que ser serios, es decir, hay que poner las cosas encima de la mesa, como se hace con estas preguntas, para poner los aspectos positivos y negativos. Entonces, está muy bien decir, debemos de ser austeros, y debemos de poner en marcha un proceso de descrecimiento y de desglobalización. Pero si ponemos en marcha un proceso de descrecimiento, imaginémonos en México, que es una potencia en América Latina, la segunda después de Brasil, y que tiene una importante clase media, pero que tiene unas importantes clases, digamos, o grupos, mejor que clases, grupos sociales totalmente desprotegidos, totalmente a la miseria, sometidos a la corrupción, a esa violencia terrible del narcotráfico, que está ahora desafiando a México, como antes desafió a Colombia. Hay que darse cuenta que Escobar no tomó el poder de puto milagro. Y Socorro, el hijo, que ha cambiado de nombre, ha hecho una película maravillosa pidiendo perdón y diciendo lo bueno que era él como padre, pero ya sabemos lo que pasó con Escobar, y hay que decirlo, dado que para vosotros lo sepáis, que eso no se dijo en México, y dado que también el PSOE tiene muy buenas relaciones con México, que cuando ganó Felipe González en el año 1982, que alcanzó, digamos, la mayoría absoluta y 182 un porcentaje, y se celebró en el Palace de Madrid la fiesta, Felipe González estaba en el tercer piso y Escobar estaba en el primero. Y Sarasola, que murió, que fue el empresario de Felipe González, hizo el metro de Medellín. Eso que queda ahí. Entonces, la desglobalización, lo que estaba diciendo es que, sí, por volver a México, si nosotros ponemos en marcha, como he dicho antes sobre el Tratado de Libre Comercio, como quieren algunos radicales, un proceso de desglobalización, de crecimiento que supone cerrar empresas, ¿qué pasa? México o España, que tiene un 20% de paro, ¿dónde vendemos a la gente? ¿En qué la empleamos? ¿Os dais cuenta? Es decir, lo que hay es que establecer un proceso que nos permita explicarle a la población, efectivamente, un cierto consumismo, un cierto crecimiento desbocado nos lleva a la catástrofe. Pero eso requiere un proceso que se vaya encarnando en el cuerpo. Es decir, yo estudio las formas de dominación a nivel, digamos, estructural, las estructuras, digamos, la historia encarnada, institucionalizada en las estructuras, y la historia encarnada en el cuerpo. Entonces, hay que establecer un proceso que es difícil, donde que se vaya mentalizando a la gente por medio de la teoría y la práctica, lo mismo que en el juego limpio, para que ella asuma ese cierto descrecimiento, no desglobalización, y asuma esa globalización negativa. Efectivamente, si hay una globalización que por lógica del mercado tiene que llevarse a cabo, pero va en contra de la población, no tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es que si México tiene un corrido maravilloso y tiene unos sectores productivos importantes en el cemento, ¿por qué no va a venderlos a nivel mundial? Habrá que establecer, digamos, un juego por medio de esta racionalización humana de nuestra ciencia, de nuestra cultura, como decía Ortega, de la justa medida de las cosas, que nos permita hacer frente a los problemas y, por tanto, establecer esa cierta desglobalización, o ese descrecimiento, mejor que desglobalización, es decir, ese control del consumismo, ese control de un productivismo que es negativo. Pero eso pasa por encarnarlo personalmente, porque claro, a mí me escarallo de risa cuando los ecologistas dicen, aquí debemos de ir al descrecimiento, debemos de ir contra las pieles, y ellos van con pieles o no quieren ahorrar nada, o quieren tener el mismo nivel de vida que lo que tenían antes. Eso supone que hay que reducir la calefacción, que hay que reducir los coches, que hay que a ver si somos conscientes en el punto en el que estamos, y por tanto debemos de sustituir
esas industrias que podían ser negativas y contaminantes por otras para que se emplee la gente, porque si no, ¿qué hacemos? Está muy bien jugar, digamos, académicamente. Decía Popper, que es muy bueno, y esto también lo tengo puesto en el programa que os di, no hay que confundir los juegos de palabras con los problemas reales. Una cosa son los juegos de palabras y otra cosa es el juego con la realidad. Y está muy bien filosóficamente, políticamente, jugar con las palabras para engañar a la gente, para dar gato por liebre, y otra cosa son los problemas. Lamentablemente muchas veces las palabras se vuelven contra los problemas. Entonces tenemos que hacer que palabras como la desglobalización, como el descrecimiento, se vinculen con los problemas, para ver cómo podemos resolverlos y cómo podemos, en ese proceso sin fin, en que consiste el progreso o el crecimiento, que ojo, no es lineal, porque podemos mejorar en una cosa y podemos empeorar en otra. Es decir, hoy algunas canciones que se hacen en México se presentan como progresistas, porque yo sigo bastante la cultura mexicana y que hay ahí unos sectores muy vanguardistas, pues igual son infinitamente peores para mí que José Alfredo Jiménez. Y entonces eso que se vende como progreso es un regreso. ¿Os dais cuenta? Y José Alfredo Jiménez se consideraba como el cantante, que era de origen muy humilde, que representaba la cultura alienada, y que la verdadera cultura pues eran, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Esto que me regaló una alumna que tuve mexicana, Frida Kahlo, que está muy bien, pero ojo, cuidado, yo creo que es tanta cultura, José Alfredo, o todos los grandes, o Lucha Vila, para hacer esa referencia a la Reina de la Noche, que Siqueiros, y que analizar, es decir, hay que permitirle a Estados Unidos que se desarrollen del trabajo de los mexicanos, pero también a México que se desarrolle digamos, de lo que hacen en Estados Unidos, pero eso de forma regional, con las cuotas que no den lugar a ningún tipo de segregación, porque los españoles, es decir, y especialmente los gallegos, y especialmente el que habla, pues mis abuelos emigraron a Cuba, y mis primos después emigraron a Alemania, es decir, en las olas de emigración que vivió España. Y lógicamente hay que darse cuenta que todos, digamos, somos personas y que hay que tratar a las personas con dignidad dentro de esa globalización o dentro de esa economía. Sí, bueno, hemos terminado la entrevista y le agradezco mucho, profesor, Nada. Su tiempo y su apoyo. Muchas Nada, gracias. Gracias a ti, Samuel. Gracias. Eres un alumno. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Enrique Rodríguez. Soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente me encuentro en Santiago de Compostela, España, realizando un intercambio académico mediante el convenio bilateral con la Universidad de Santiago de Compostela. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes mi experiencia. Primero que nada me gustaría decirles que este intercambio me ha enriquecido mucho, ya que he conocido otras culturas, otros estilos de vida y me ha ampliado mi panorama que tenía antes de estar aquí. También me atrevería a decir que si bien es cierto que el estilo de vida de las comunidades europeas es envidiable a comparación al nuestro, no menos es cierto que la educación que la Universidad Autónoma nos ha ofrecido nos pone al nivel de estos. También me gustaría invitar a todos mis compañeros universitarios que si tienen la oportunidad de estar aquí, lo realicen, porque realmente es una experiencia que cambiará sus vidas totalmente. Por último, me gustaría añadir y invitar a nuestras autoridades universitarias que luchen por más apoyos económicos para nosotros los alumnos, porque realmente estos intercambios complementan nuestra educación y harían que pudiéramos ser mejores tanto en la vida cotidiana como en la vida académica. Gracias.